Hola, vamos a ver el primer tema del temario de las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía, que trata del derecho y conceptos generales del derecho. Bueno, vamos a empezar. Eh, la primera parte habla del derecho, concepto y acepciones. Nos dice que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula la vida del hombre en sociedad. El ordenamiento jurídico es todo el derecho que en una sociedad determinada. Entonces, el derecho tiene varias clasificaciones, ¿no? Está el derecho natural y el derecho positivo, el derecho público, privado, el derecho objetivo, subjetivo, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo definiciones de cada uno. Derecho natural, el derecho conforme a las exigencias de la naturaleza humana, es decir, es el ideal de lo justo, que tiene que ser. Eh, por ejemplo, unos padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos en una educación, es derecho natural. Derecho positivo, pues es el derecho que realmente existe, son las normas jurídicas que regulan la vida de una comunidad en un momento determinado, en un momento histórico determinado. Entonces, derecho positivo pues dice, los padres tendrán la obligación de cuidar de los menores de edad hasta que cumplan 18 años. Ese es derecho positivo. Derecho público es aquel que el Estado regula, mediante el cual el Estado regula la relación entre las distintas administraciones o con los particulares, lo que sería el derecho imperativo, es decir, abarcaría el derecho penal, el derecho administrativo, derecho fiscal, y el derecho privado. Ese es el tipo de derecho que los particulares pueden disponer o ajustar de este tipo de normas en sus relaciones jurídicas. Derecho dispositivo, civil, mercantil, laboral. El derecho público es aquel en que el Estado, para distinguir público y privado, en el derecho público el Estado es el que actúa, es el que regula, es el que un derecho imperativo. Y en el privado pues son los particulares los que actúan. Bien, también está el derecho objetivo, las normas que se imponen coactivamente al sujeto, normas que se imponen a la fuerza al sujeto, y el derecho subjetivo, poder que la norma concede a una persona para actuar en defensa de sus intereses si lo cree necesario. El derecho común, pues normas que regulan la realidad jurídica y social en todas sus facetas y aspectos. Y un derecho especial, son normas cuya finalidad es regular materias o relaciones determinadas y concretas. Se llama especial, por ejemplo, el derecho hipotecario, son cosas muy concretas. Regular general, pues, normas que tienen una aplicación en todo el territorio del Estado, y el derecho particular, pues los derechos forales, normas que se aplican solo en una comunidad autónoma, en un territorio. Son algunas de las clasificaciones de derecho. También existe el derecho nacional y el derecho internacional, o el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El derecho sustantivo serían las normas que se aplican, y el derecho adjetivo serían los procedimientos mediante los cuales se aplicarían esas normas. El derecho procesal, por ejemplo. En fin, hay varios tipos de clasificaciones, pero lo que sí que tenemos que tener claro es cuál es cuál, qué significa. De todas formas, son conceptos generales de derecho, de clasificaciones del derecho. Bien, vamos a ver las normas jurídicas positivas. Derecho positivo, hemos dicho ya, dentro de esa clasificación que acabamos de ver, el derecho positivo es el derecho que se aplica, es el derecho real, en un momento dado, en un momento de esto. Bueno, pues, ¿cuáles son las fuentes que inspiran ese derecho? ¿Cuáles son las fuentes? Pues hay fuentes de
influencia directa y fuentes indirectas. Las fuentes directas, evidentemente la ley. La ley es toda norma general impuesta por poderes públicos. Luego, la costumbre, que es la norma de conducta nacida de la práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad, y los principios generales del derecho. Dice, derivan de la esencia humana y del conjunto de valores que se aceptan comúnmente. Normalmente principios plasmados en las constituciones. Normalmente se trata de derechos fundamentales y libertades públicas que vienen reflejados en las constituciones. Estas son las tres fuentes directas, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Y ahora vamos a ver las fuentes indirectas, que son estas tres: la jurisprudencia, la doctrina científica y los tratados internacionales. La jurisprudencia, pues son un conjunto de criterios que establece el Tribunal Supremo de forma reiterada al interpretar y aplicar la ley. Sentencias del Tribunal Supremo de forma reiterada crean jurisprudencia. La doctrina científica, pues son publicaciones y trabajos de los juristas que ayudan a interpretar las normas jurídicas. Y los tratados internacionales también son fuentes del derecho, en este caso indirectas. Aquí tenemos tres fuentes directas, tres fuentes indirectas. Directa, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Indirecta, la jurisprudencia, la doctrina científica y los tratados internacionales. Bien, vamos a ver la estructura y características de la norma jurídica. La norma jurídica dice que es todo proceso general cuyo fin sea ordenar la convivencia de la comunidad y cuya observación puede ser impuesta coactivamente por el poder directivo de aquella. Es decir, la norma tiene como fin ordenar la convivencia y la norma puede ser impuesta. ¿Qué estructura tiene las normas jurídicas? Pues la norma jurídica tiene que tener un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho es pues, lo que la norma quiera regular. Si pasa esto o no pasa esto. La consecuencia jurídica, pues se aplicará esta norma o no se aplicará esta norma. Es decir, la consecuencia jurídica puede ser la sanción, consecuencia jurídica puede ser la nulidad del acto, etc. ¿Listo? Estructura tiene que tener supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Y luego, características de las normas jurídicas. Pues las normas jurídicas, las características son la bilateralidad. Toda norma supone deberes para una parte, derechos para la otra. Bilateralidad. Generalidad, afectan al conjunto de las personas. Imperatividad, se impone una determinada conducta. Te obligan a hacer o te prohíben hacer algo. Legitimidad, tiene que tener legitimidad la norma porque tiene que emanar de quien tenga competencia para ello. Y también tiene que tener legitimidad porque tiene que buscar hacer el bien. Y coercitividad, es decir, su observancia puede ser impuesta por medio de coacción. ¿Listo? Pues estas 5 son las características de la norma jurídica: bilateralidad, generalidad, imperatividad, legitimidad y coercitividad. Bien, vamos a ver la jerarquía de las normas jurídicas. ¿Qué criterios tiene la jerarquía de las normas jurídicas? Pues en primer lugar, tiene primacía el derecho escrito. Derecho que esté escrito y en vigor tiene primacía. Y segundo, pues tiene el derecho escrito sobre la costumbre, sobre... Hemos visto que las fuentes directas del derecho eran la ley, la costumbre, pues la ley escrita, la primacía está en el derecho escrito. Y también, pues el criterio de jerarquía es, evidentemente, la jerarquía del órgano del que emana. Una ley que viene de las Cortes Generales tendrá más jerarquía que una ley que dicte un ministro.
Bien, vamos a ver esa jerarquía de las normas. Vemos aquí que como norma suprema en los países democráticos está la Constitución, que ya la estudiaremos en los temas siguientes, emana de la nación española, del pueblo español, y requiere que sea aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español en referéndum. Y los tratados internacionales. Realmente los tratados internacionales quizá incluso que estén por encima de la Constitución, porque si una Constitución no está acorde con unos tratados internacionales, se cambia la Constitución. Para que eso ha pasado en Europa, con España, por ejemplo, tuvo que hacer una pequeña reforma no fundamental de la Constitución para poder entrar en la Comunidad Económica Europea, después del Tratado de Maastricht. Entonces, por eso digo que los tratados internacionales probablemente estén incluso por encima de la Constitución. De todas formas, una vez que la Constitución se adapta al tratado internacional, evidentemente para un país lo más importante es su Constitución. Y los requisitos de los tratados internacionales, pues depende de qué se trate el tratado. No es lo mismo un tratado de defensa que un tratado comercial. Bueno, las que tienen rango de ley. Rango de ley son estas que vemos aquí, la ley orgánica, ley ordinaria, el decreto legislativo y el decreto ley. Y las leyes de las comunidades autónomas. Esto es rango de ley. Atención a esto porque el rango de ley los incluye en un estado especial de... Se trata distinta las normas que tienen rango de ley que los reglamentos, evidentemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué normas tienen rango de ley? Pues tienen rango de ley la ley orgánica y la ley ordinaria que provienen del poder legislativo, es decir, de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Las leyes orgánicas se deben aprobar por mayoría absoluta. Atención que este es un tema que se suele preguntar bastante en las preguntas en los test. Y la ley ordinaria pues también procede del Poder Legislativo, de las Cortes Generales, y se aprobarán por mayoría simple. Hay muchos tipos de leyes ordinarias. La ley ordinaria, ¿qué regula la ley ordinaria? Pues puede regular todo aquello que no sea materia de ley orgánica. La ley orgánica, la Constitución, cuando la veamos ya veremos que dice qué materias se regularán por ley orgánica. Normalmente son las instituciones, la organización del Estado, en materias de derechos fundamentales. Todo eso son materias de ley orgánica. Lo que no abarque la ley orgánica lo tiene que regular la ley ordinaria. ¿Listo? Pues la ley ordinaria, como he dicho, existen varias clases de ley ordinaria. Hay leyes ordinarias normales, hay leyes de bases, hay leyes marco, que estas leyes de base o de marco le ordenan al gobierno que haga precisamente estos decretos legislativos. Hay leyes que se refieren a las comunidades autónomas, como las leyes de amortización, las leyes de delegación, etc. Pero todo esto entra dentro del rango de leyes ordinarias. Bien, vamos a ver ahora las normas que proceden del Poder Ejecutivo. El decreto legislativo emana del Gobierno, del Poder Ejecutivo, pero por delegación expresa del Legislativo. Es decir, un decreto legislativo son deberes que le manda el Poder Legislativo, las Cortes, le mandan deberes, un trabajo al Gobierno, que es que saquen una ley. ¿Cómo? Pues sacan una ley ordinaria, que es una ley marco o una ley de bases, y le dice, Gobierno, saque usted una ley dentro de este marco, con estas características. No se puede pasar ni para un lado ni para otro, ni por arriba ni por abajo. Y ya los detalles, sáquelos usted. Pero entonces el Congreso le dice al Gobierno cómo quiere esa ley.
Por eso son decretos legislativos, son delegaciones de las Cortes Generales que efectivamente hace el gobierno, dicta el gobierno, pero por encargo de una ley ordinaria, por encargo del Poder Legislativo. Y también el gobierno puede dictar un decreto ley. Un decreto ley es una ley que el gobierno saca en casos de extrema y urgente necesidad, ante un problema de seguridad, un problema de catástrofe, un problema, en fin, cualquier necesidad que tenga el gobierno de una ley urgente que no esté regulada mediante otra ley, de un vacío legal, algo que haya que legislar, pues el gobierno puede legislarlo solo en caso de extrema y urgente necesidad. Y tiene que llevarla al Congreso, el Congreso tiene que votarla y ratificarla a los 30 días. Como veis, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, tiene escaso margen para sacar leyes. Leyes importantes. Las leyes importantes proceden de las Cortes Generales. El Gobierno trabajará en las leyes que le manden las Cortes Generales y sacará los decretos legislativos, y solo en caso de extrema y urgente necesidad podrá sacar un decreto ley. Y las leyes de las comunidades autónomas, que afectan a las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía sale aprobado mediante una ley orgánica, y el resto de las leyes que desarrollan el Estatuto o leyes que delegan, porque también puede delegar, las Cortes Generales pueden delegar en una comunidad autónoma que gobiernen, que dicten normas para su comunidad autónoma exclusivamente. Esas leyes pues tienen rango de ley, que es lo importante. Tienen rango de ley. Vamos a ver ahora las que no tienen rango de ley, las normas que no tienen rango de ley, que son los reglamentos. Los reglamentos, pues tenemos los reales decretos, el decreto de la presidencia, real decreto del ministerial, que vienen del presidente, emanan del Poder Ejecutivo, que es el gobierno, y, bueno, requisito, pues requiere que lo apruebe el presidente o requiere que se apruebe el Consejo de Ministros, ¿no? Decretos ministeriales, que vienen de los ministerios, órdenes de comisiones delegadas del gobierno. Estas comisiones delegadas del gobierno se crean cuando afecta a varios ministerios. Entonces, pues tiene que haber una comisión mixta que estudie una ley en concreta que afecte a transportes, a sanidad y a educación, lo que sea. Entonces se crean unas comisiones delegadas y salen órdenes de estas comisiones delegadas. Y las órdenes ministeriales que emanan de los ministerios. Bien, pues esta es la jerarquía normativa, es importante conocerla y recordarla, y creo que con esto pues no se me olvida nada importante respecto a la jerarquía. Estoy pensando en las preguntas de test, es así como tenéis que ver, vosotros tenéis que ver los temas desde el punto de vista ¿qué me van a preguntar de aquí? De aquí, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué es preguntable en preguntas de test? Eso es lo importante realmente. Y así lo veo yo, así lo intento explicar. Ya lo veremos cuando hagáis los test en la plataforma, que en una sola pregunta pretendo que se repase no solo la respuesta, sino las posibles respuestas, que es lo importante. Bien, vamos a ver la persona en sentido jurídico. La persona en sentido jurídico es el sujeto con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa persona en sentido jurídico puede ser física o natural o jurídica. Persona física y persona jurídica. ¿Qué es una persona física en sentido de la jurídico? Todo individuo capaz de derechos y obligaciones. La persona jurídica pues será todo ente colectivo capaz de derechos y obligaciones. ¿Listo? Esta persona física nace su personalidad jurídica, dice la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.
Ahí nace esa personalidad jurídica. ¿Y cuándo se extingue? Cuando fallece esa persona. O cuando se declara, cuando existe una declaración de fallecimiento, que normalmente es para personas que han desaparecido. Se declara su fallecimiento cuando han pasado 10 años desde su desaparición. En condiciones normales, 10 años desde su desaparición. Esto es cuando se declara el fallecimiento de esa persona, a efectos legales. He dicho en condiciones normales. Cuando hay circunstancias especiales, por ejemplo, personas mayores de 75 años, pues no hay que esperar 10 años, ya los plazos se reducen. 5 años para personas mayores de 75 años. Militares que hayan participado en una guerra y desde que se firma la paz o desde que se cesan las hostilidades, 2 años. Hay que esperar antes de declararlo fallecido. Personas que estén en un riesgo inminente, un escalador de montaña, que se vaya al Everest y desaparece, pues se le puede declarar fallecido al año. Y si se demuestra que una persona iba en una nave o un avión que se sabe que ha desaparecido o que se ha estrellado, no se encuentra esa persona, no se encuentran restos y tal, pues se puede declarar fallecida a los 3 meses. Estas son las peculiaridades de poder declarar el fallecimiento de una persona, que es cuando se extingue la personalidad jurídica de una persona física. Y de la persona jurídica, del ente colectivo, son corporaciones, fundaciones, asociaciones. ¿Cuándo nace? Pues nace cuando se crea legalmente, cuando crean unos estatutos y se registran mediante escritura pública y van al registro y se registran como asociación, pues desde su creación. ¿Cuándo se extingue? Pues se extinguen por todos estos motivos. Porque se disuelva esa corporación, asociación, por su disolución, por haber expirado el plazo. Puede que los estatutos digan que tiene que realizar determinada obra antes del año 2000 tal, o hasta el año 2000 tal realizarán tal función. Cuando llegue tal fecha, pues ha expirado el plazo, ya no desaparece esa personalidad jurídica. Por haber realizado el fin, lo mismo, o por ser imposible la actividad. Estos son los motivos de extinción de la personalidad en sentido jurídico, de la persona jurídica. Vamos a ver ahora la capacidad. Existe la capacidad jurídica, que es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona, por el mero hecho de serlo, ya posee capacidad jurídica, lógicamente. Y la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es la aptitud reconocida al sujeto para el ejercicio de derechos y para concluir actos jurídicos. Es decir, esa capacidad de obrar requiere inteligencia y voluntad. Normalmente tiene plena capacidad de obrar toda persona que tenga cumplida la mayoría de edad, que son 18 años, salvo que tenga alguna restricción de las que veremos ahora. Entonces, la capacidad de obrar plena, como hemos dicho, pues habilita al sujeto para realizar por sí mismo, con plena eficacia, cualquier acto jurídico que afecte a su propia esfera. Plena, mayor de 18 años, esta mayoría de edad establecida en la Constitución, en el artículo 12, y esta capacidad de obrar puede ser restringida, limitada. El sujeto no puede realizar por sí mismo con plena eficacia actos jurídicos. O alguno de ellos. Por ejemplo, los emancipados tienen limitada. Son menores de edad. Los emancipados son menores de edad. Entonces, ¿quién tiene la capacidad restringida? Pues los menores de edad y los que tengan una incapacitación judicial, es decir, enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Un juez los declara incapacitados.
estas son las personas que tienen restringida o limitada su capacidad de obrar. Bueno, hemos hablado de los emancipados. Las formas de acceder a la emancipación se habla de emancipación de un menor de edad, lógicamente, es pues por la mayoría de edad. Cumples 18 años, dejas de ser menor, por lo tanto ya estás emancipado. Por el matrimonio del menor, un menor con 16 años y autorización judicial se emancipa. ¿Cómo se accede a la emancipación? También por concesión de los que ejerzan la patria potestad, es decir, los tutores, los padres, pueden conceder la emancipación a un menor registrándolo mediante escritura pública ante un notario. Certifican que ellos le conceden la emancipación al menor que tiene 16 años, entre 16 y 18 años. Y porque un juez se lo conceda. Estos son casos de padres separados, con menores, en fin, que tienen entre 16 y 18 años y demuestran que pueden valerse por sí mismos o que, etcétera. Pues entonces el juez le concede la emancipación. El emancipado tiene una situación próxima, aunque no idéntica, al mayor de edad. Tiene la capacidad de obrar restringida. ¿Por qué? Porque un menor emancipado, por ejemplo, pues no puede vender inmuebles. Hay actos jurídicos que un menor emancipado no puede hacer. No puede firmar una hipoteca para un piso, necesita que los tutores, necesitaría el consentimiento de los tutores, en fin. Vamos a ver ahora la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo que une a cada individuo con un estado determinado. Entonces, la nacionalidad se puede adquirir de dos maneras. Puede ser a través de la adquisición originaria o a través de una adquisición derivada. Es decir, se modifica la nacionalidad. O sea que antes tenía otra y va a cambiar de nacionalidad. Originaria, pues, de dos maneras. Por filiación o el que haya nacido en el lugar de nacimiento. Por filiación, se llama el ilius sanguinis, es decir, son españoles de origen todos los nacidos de padre y madre españoles. Eso está claro. Y ahora, por el lugar de nacimiento, los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. ¿Listo? Se exceptúan los hijos de los diplomáticos tienen un estatus especial. Por lugar de nacimiento, los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos careciesen de nacionalidad apátrida. Y los nacidos en España y menores de edad, cuya filiación no resulte determinada, es algo parecido a la anterior. Eres una apátrida, no está clara tu nacionalidad, pues te la tienen que dar puesto que has nacido. Y luego, ¿quién modifica su nacionalidad? ¿Quién puede? ¿De qué manera se puede nacionalizar una persona que tenga anteriormente otra nacionalidad? Es lo que llama la adquisición derivada. Estamos modificando la nacionalidad anterior, la nacionalidad del individuo. Bien, pues existen 5 maneras. Detentación y uso, es decir, la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, basada en un título inscrito en el registro civil, aunque se anule el título que la originó. Es decir, la posesión y utilización continuada, creo que la ley dice continuada y pacífica, o algo así, y pacífica de la nacionalidad durante 10 años. Basada en un título inscrito en el registro civil, aunque se anule el título que lo originó. Por adopción, menor de 18 años adoptado, pues desde la adopción es español, y si es mayor de 18 años, pues tendrán que esperar 2 años a partir de la adopción. Por opción, es decir, que sus padres o tutores son españoles, y él ahora ha nacido en el extranjero, pero en fin,
puede nacionalizarse. Su filiación o nacimiento en España se determina después de los 18 años. Aquellas personas en que su filiación o nacimiento en España se determine después de los 18 años de edad. Son casos que se pueden dar. Por carta de naturaleza, mediante real decreto, cuando el interesado concurra en circunstancias excepcionales, y por residencia. Este ya sí que es el coco de la cuestión, porque se dan varias posibilidades. Bien, que es lo que afecta normalmente pues bueno, todo afecta a la inmigración, ¿no? Pero especialmente el tema de la residencia, es decir, por residencia, el que haya residido 10 años, el que haya tenido 10 años, residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la petición, parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Posesión y utilización continuada de la nacionalidad. No utiliza la nacionalidad, pero sí reside legalmente 10 años. Después de 10 años que pueda demostrar que ha residido en España, pues presenta un recibo de la luz, o un alquiler, o un documento legal de un contrato, normalmente irá por el tema de contratos, más que nada, y puede adoptar la nacionalidad española. 10 años de residencia legal. Si es refugiado, 5 años, sabéis que el estatuto de refugiado solo lo tienen aquellas personas que proceden de un país en conflicto. Pueden adoptar la nacionalidad aquellas personas que hayan residido en España 2 años, los de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea o Portugal, y también los sefardíes. Creo que para los sefardíes incluso puede que sea menos complejo. El libro creo que habla algo de esto. Y ya dejo el libro, normalmente lo dejo para repaso y para comprensión general de todo el conjunto, ¿eh? Porque aquí, claro, aquí hay que resumir, hay que ir directo al tajo y dejar los conceptos muy claros, ¿eh? De lo importante, las frases que son clave, y el libro ya pues nos ayuda a comprender, a repasar y a agrandar, y a fijar más los conceptos. Viene mejor explicado, lógicamente. Mejor, no sé, pero más explicado, sí. Bien, es importante esto de los 2 años porque, como sabéis, por ejemplo, en el ejército español se puede entrar, hay unas plazas para personal de origen de países iberoamericanos, etc. Esas personas, cuando lleven 2 años en España en su mili, en su trabajo como soldado profesional, pues ya pueden solicitar la nacionalidad española. Y 1 año, dice, en algunos casos concretos bastará el plazo de 1 año. Vamos a ver. Quien naciese en territorio español, el hijo de un inmigrante, aunque se sepa que es si se sabe que es una apátrida, no tiene problema. Pero el hijo de un inmigrante nace en el territorio español, por lo tanto, al año puede nacionalizarse, según por su residencia. Quien no hubiese ejercido oportunamente la facultad de optar, ese derecho de opción que hemos visto antes, que dice a partir mayor de edad de 18 años, 2 años a partir de la adopción. Bueno, pues quien no hubiese ejercido en ese momento, pues siempre podrá ejercerlo en cualquier momento. 1 año tiene que esperar. El que esté o haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución español durante 2 años consecutivos. El que llevase 1 año casado con español o española y no estuviere separado legalmente de hecho. A estos efectos se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con diplomático en el extranjero. El viudo o viuda de español o española y el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. Bien, como veis, adquirir la nacionalidad española no es muy complicado. Hay muchas facetas, muchas
causas que justifican, que permiten acceder a la nacionalidad española. Esta última, por ejemplo, me recuerda que el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela, que hubieran sido españoles. Esto, por ejemplo, va relacionado con que los nietos de los niños que fueron emigrantes en la guerra civil, por ejemplo, a Rusia, pues su nieto, que es ruso, evidentemente, pues puede adquirir la nacionalidad española si su abuela o su abuelo eran españoles y se afincaron en Rusia. Entonces era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues ese nieto puede adquirir la nacionalidad, puede acceder a la nacionalidad española. O sea que no es complicado acceder a la nacionalidad española. Tiene sus plazos, como hemos visto, pero no resulta muy complicado. Sobre todo residiendo en España. Bien, pues hemos visto que esas son las dos maneras de adquisición de la nacionalidad española. La originaria, nacer español, etcétera, padres españoles y tal, y modificando la nacionalidad derivada, pues todos estos casos que hemos visto. Bien, ¿cómo se pierde la nacionalidad española? Pues por adquirir otra. Se puede, si yo adquiero otra nacionalidad voluntariamente, pues pierdo la española, salvo los casos de doble nacionalidad que hemos visto y que seguiremos viendo. Hay que ejercitar esa nueva nacionalidad durante 3 años. Y, por ejemplo, el hallarse emancipado, un emancipado residente en el extranjero que adquiera otra nacionalidad, pues pierde la nacionalidad. Y pierde la nacionalidad siempre y cuando España no se halle en guerra. Esto trata de evitar fugas y escaqueos. Bien, y se pierde la nacionalidad por sanción. Claro, esto solo puede afectar a españoles que no sean de origen español, porque la Constitución dice que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen, España lo puede declarar apátrida. Sin embargo, se puede sancionar a un inmigrante que haya adquirido la nacionalidad española, pues se le puede sancionar dice aquí por sentencia firme que declare fraude en la adquisición de la nacionalidad. Y hay hay un plazo de 15 años para poder declarar el fraude en la adquisición de la nacionalidad. Y también se pierde, pues, si entramos al servicio de armas o cogemos un cargo político en un estado extranjero. Dice, contra la prohibición expresa del gobierno. Tiene que haber una prohibición expresa del gobierno. Y cuando ha adquirido la nacionalidad española, pero utiliza durante 3 años, cuando durante 3 años utilizan exclusivamente la nacionalidad anterior. ¿Cómo se puede recuperar esta nacionalidad? Pues tiene que residir en España. Claro, los emigrantes no pueden volver a recuperarla, sino esto sería un cachondeo. Aquí han cogido la nacionalidad, aquí la pierden y diría, bueno, vuelvo a residir en España, pues si la ha perdido es porque ha habido un fraude o... En fin, de todas formas, esto es revisable. Bueno, se recupera residiendo en España, renunciando a la anterior y inscribiéndolo en el registro civil. Bien, vamos a ver la doble nacionalidad de estos países iberoamericanos que hemos visto antes. Puede tener la doble nacionalidad con países iberoamericanos o especial vinculación con España, como hemos visto antes. Filipinas, Andorra, etc. Aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco. No pierden su nacionalidad de origen, pero eso sí, solo pueden ejercer una nacionalidad al mismo tiempo. La otra nacionalidad quedaría en estado latente. Bien, vamos a ver el domicilio. El domicilio es la sede jurídica de la persona para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Desde el domicilio normalmente se entiende que es la residencia habitual
o la residencia a efecto de notificaciones. Y puede coincidir o no que sea residencia habitual y residencia a efecto de notificaciones. Vamos a ver qué tipo de domicilio hay. Pues está el domicilio real, voluntario. Es el domicilio basado en la residencia habitual. Luego está el domicilio legal, un domicilio necesario. Se trata del domicilio que impone la ley. Por ejemplo, los hijos sometidos a patria potestad tienen que tener el domicilio pues, del tutor, el mismo domicilio del tutor. Los determinados trabajadores, los militares, tienen que tener un domicilio legal. Los diplomáticos, ese domicilio se lo impone la ley. El contrato legal que tengan de trabajo, incluso. Bueno, también está el domicilio especial o electivo, domicilio establecido mediante pacto para el cumplimiento de los contratos o para determinados actos jurídicos. Es decir, para notificar el pago de impuestos, por ejemplo, pensar en el lugar de celebración de juicio. Yo, a efectos de domicilio de celebración de juicio, pues prefiero que se celebre en Málaga en vez de en Sevilla, o en fin. Es un domicilio especial para determinados actos jurídicos. El domicilio de las personas jurídicas, pues una persona jurídica, como ya hemos visto, es una asociación, una fundación, etc. Pues el que haya fijado los estatutos. Lógicamente, es que creo que los estatutos tienen por obligación fijar, entre las obligaciones de los estatutos, tienen que fijar el domicilio, la sede social. Dice, en todo caso, aquí amarra un poco más y dice donde se haya establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones. Bueno, yo aquí quiero pensar, por ejemplo, que en personas jurídicas tal vez esté pensando en asociaciones del extranjero. Pues es una asociación del extranjera que tiene su domicilio en Múnich, pues donde se haya establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones. Ahí sí que le veo su lógica. ¿Listo? Pues estas son las 4 tipos de domicilio: el de la residencia habitual, real, el legal, el que impone la ley, especial para determinados actos jurídicos y el de las personas jurídicas, pues el que fije los estatutos y en casos extraños, pues donde se halle realmente su representación legal o donde ejerzan las principales funciones. Bien, vamos a ver la vecindad civil, que es el vínculo que une un individuo con un lugar, con una región, pero claro, ya se ha definido que los que pueden tener derecho especial son las comunidades autónomas. Por lo tanto, es el vínculo que une un individuo con una comunidad autónoma y determina su sujeción a alguna de las normas de derecho foral o especial existentes en España, es decir, Cataluña, Navarra o País Vasco, que son los que tienen normas forales. Bien, ¿cómo se adquiere esa vecindad civil? Pues, como vemos, por 4 motivos: por filiación, por opción, por residencia o por matrimonio. Por filiación, pues si los padres tienen la misma vecindad civil, los nacidos de padre que tengan tal vecindad, no es el lugar de nacimiento. ¿Listo? Por la adopción, lo mismo, el no emancipado, y padres con distinta vecindad civil, pues entonces el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. En su defecto tendrá la del lugar de nacimiento. Eso para padres con distinta vecindad civil. La adquisición de la vecindad civil por opción, en ciertas condiciones, el hijo mayor de 14 años puede optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de los padres. Por residencia, pues por residir continuamente durante 2 años, siempre que el interesado manifieste su voluntad, y residir 10 años si no declara en contrario durante ese plazo. Y por matrimonio, el matrimonio no altera la vecindad civil. ¿Listo?
Si cada uno tiene una vecindad, el matrimonio no altera la vecindad civil. Ahora, cualquiera de los cónyuges no separados puede en cualquier momento optar por la vecindad del otro, pero tiene que optar, no altera directamente, tiene que optar por la vecindad civil del otro. Todo español tiene una vecindad. La pérdida de la nacionalidad española significa la pérdida de la vecindad. No afecta a la vecindad civil de los hijos la privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad o el cambio de vecindad de los padres. ¿Listo? Pues esto en cuanto a la vecindad. Y bueno, pues espero haber aclarado un poquito este maremágnum legislativo. Y cualquier duda que tengáis, pues en el foro ponéis en el apartado dudas y preguntas, de lo que queráis. Dale un repasito a estos apuntes con el libro. Espero que os aclaren más conceptos, lo dejen más claro. En cualquier caso, cual queráis, pues en la plataforma, en dudas y preguntas, lo que os haga falta. Bien, pues creo que con esto hemos acabado este primer tema.